28 de junio de 1914, es una mañana de verano en Sarajevo. Un coche abierto avanza por las calles. En él viaja el heredero al trono del vasto y tenso imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. En esta época, Europa vive un momento de intensa intriga política. El archiduque no es solo una figura real, representa un imperio que lucha desesperadamente por mantener el control sobre un mosaico de naciones y pueblos. Su papel es clave para sostener el delicado equilibrio de poder en el continente, un equilibrio que ya está al borde del colapso por el auge del nacionalismo, las alianzas militares secretas y las viejas rivalidades. En ese fatídico día, Francisco Fernando se convierte en el objetivo de un acto violento que resonará a lo largo de la historia. Una sola bala, disparada por el joven nacionalista serbio Gavrilo Princip, no solo acaba con la vida del archiduque, se convierte en el acontecimiento desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo pudo un solo asesinato arrastrar a todo un continente a la catástrofe? La respuesta es que el asesinato no fue la causa, sino el detonante. Europa, a principios del siglo XX, era un polvorín a punto de estallar. Por un lado, las grandes potencias vivían una era de intensa competencia imperialista. Estaban organizadas en una compleja red de alianzas militares que se miraban con total desconfianza. Existían dos grandes bloques enfrentados, la Triple Alianza, formada por Alemania y Austria-Hungría, y la Triple Entente, que unía a Francia, Rusia y Gran Bretaña. Por otro lado, el nacionalismo ardía por todo el continente, y en ninguna parte era más volátil que en los Balcanes, donde el imperio austrohúngaro se enfrentaba a las aspiraciones de Serbia, que soñaba con unir a todos los pueblos eslavos. El asesinato de Francisco Fernando, planeado con fervor revolucionario, fue la justificación que Austria-Hungría buscaba para escarmentar a Serbia de una vez por todas. Tras el asesinato, Europa se vio envuelta rápidamente en el conflicto. Lo que comenzó como un ultimátum de Austria-Hungría a Serbia se transformó velozmente en un incendio continental. En cuestión de días, el sistema de alianzas se activó de forma imparable. Rusia se movilizó para defender a Serbia, lo que provocó la reacción de Alemania, aliada de Austria-Hungría. Esto, a su vez, arrastró a Francia, aliada de Rusia, y finalmente a Gran Bretaña. El efecto dominó fue total. En poco más de un mes, lo que comenzó como un atentado en una ciudad de los Balcanes se había convertido en una guerra devastadora que redefiniría fronteras, gobiernos y sociedades. El asesinato del archiduque Francisco Fernando demostró cómo un solo acto podía inclinar la frágil balanza de la política internacional. Incluso hoy, los historiadores debaten qué habría pasado si hubiera sobrevivido. ¿Se podría haber evitado la guerra? Su muerte nos recuerda que la historia no solo la hacen fuerzas sociales amplias, sino también las acciones y el destino de individuos. Fue el disparo que silenció el viejo mundo y dio comienzo a una nueva era de violencia industrial, y sus ecos aún se sienten en la forma en que se configuró la Europa moderna.